Hola, mi gente querida de Aquelarre. En este primer podcast, video, lo que sea, espero que hayas llegado desde Instagram o algo y que te haya gustado la historia, porque la historia que hoy te cuento es de cuando viví en una casa embrujada. Y no es chiste. En el año 2000, con el papá de mis hijos decidimos cambiarnos de casa a algo más pequeñito, más económico. Y bueno, encontramos una de estas clásicas casas interiores. Y cuando la vimos era maravillosa porque era una casa antigua y había que entrar un pasillito súper largo hasta el fondo. Y en el fondo, ¡pop!, estaba la casita. Yo la miré y me di cuenta de que no era una casa corriente de las que se hacen atrás así como dependencias o para arrendar. Para empezar era tan antigua como la otra casa y para continuar tenía un recibidor grande, tenía una entrada como una mat room, tenía una pieza, solo una pieza, un baño grande y dos, ¿cómo decirlo? Bodegas. Eran como bodegas. Es algo que antes era el patio y se construyó ahí. Y yo dije, bueno, estas no son piezas, pero si me dan permiso de arreglarlas no hay problema. Y le pregunto a la persona que me estaba atendiendo si tenía alguna idea de la historia de la casa. Y me dice, mira, no mucho, pero creo que fue la casa hecha para la hermana de la abuela del dueño. Ya, sería toda la información. Cuando empecé a limpiar estas bodegas para poder arreglarlas, me di cuenta que el suelo estaba pintado negro. Y fue como, está pintado negro, negro, y bueno, y habían unos ganchos en el techo. Yo dije, esto era una bodega, siempre pensé que era una bodega. Como no pude limpiarlo bien, bueno, puse un cubrepisos encima de eso y las trabajé hasta que quedaron como dormitorios. No me digan nada, pero sí, lo hice. Como segunda cosa extraña, resultó que un día, bueno, había un patio interior, 4 por 4, más o menos aproximadamente, y estaba lleno, pero lleno de basura hasta el tope. Ya, ustedes me podrían preguntar en este punto, energéticamente, ¿no sentiste nada? Sí y no, uno siente cosas muchas veces. Y cuando yo entré a esa casa pensé que lo que estaba sintiendo, inmediatamente lo dismisié porque pensé que estaba sintiendo algo que estaba siendo influenciado por el hecho de que la casa era antigua, el hecho de que la casa estaba con basura, se veía triste y estaba un poco abandonada, por el hecho de que quizás que energías se podían haber asentado ahí, ¿no es cierto?, en el periodo en que no había sido ocupada. Algo simple, sencillo, que se iba a ir con la simple existencia nuestra ahí, con la limpieza, qué sé yo. No le di más asunto. Entonces, bueno, empezamos a limpiar este patio y empezaron a pasar los meses también. Y yo de a poco iba sacando bolsas de basura, y no me dejaba sacar varias bolsas, tenían que ser 2 bolsas, un lío. La cosa es que empezamos a negociar, que 10 lucas, que 5 lucas, y empecé a sacar de a poco más bolsas de basura. Hasta que un día quedaba un marco de puerta que tenía como una tela pegada con, no sé, con grapas, ponte tú, y al correrlo caen unas cajas para el lado y me doy cuenta que atrás, ¡pum!, aparece una figura de mi tamaño, ¿ya? Súper rara. Y al principio fue como, ¿qué? Ya, tenía una cara. Tenía una cara que era como que le hubieran pasado pintura color piel y le hubieran hecho unas X en los ojos. La boca era una raya así medio atravesada y le hubieran pasado el pincel así como para hacer puntos, ¿ya? Boca cerrada. Tenía un sombrero mega extraño que yo dije, esto es como un sombrero de pirata. ¿Qué sentido tiene esto? No lo estoy entendiendo. Más abajo, bueno, todo el resto del mono era negro. Abajo tenía solo un fierro que era como para enterrarlo en alguna parte y apoyarlo, ¿no es cierto? Pero el cuerpo era 3D, tenía dimensión, ¿no es cierto? Y tenía un agujero de entrada aquí, sí, justo en el corazón, y salía un poco más abajo, como quien dice si fuera más arriba de los riñones. Entonces como que le habían enterrado algo así. Sin interpretar nada, yo solo voy a contar esta historia. ¿Qué pasó? Yo encuentro ese mono y claro, el primer momento es como, wow, ¿qué es esto? Pero una vez que lo miré, no le di tampoco mucho asunto y simplemente dije, bueno, tiene que haber ido a lo mejor alguien a hacer una intervención artística o estaba aburrido o en una fiesta y salió este mono. Como que, ya bueno, no sé.
Lo dejé pasar y como el mono era grande, quedó ahí. Entonces, cuando uno pasaba, se sentía como la mirada, así que simplemente lo di vuelta. Tiré algo encima y me olvidé. Pasó el tiempo y mi hijo, porque era guaguita, guaguita cuando llegamos allá y apenas hablaba y todo, cuando los ponía en el lavamanos para lavarlo, mirábamos en el espejo y hacíamos el típico juego. Entonces, él como guaguita me miraba a mí, se miraba a él y se reía. Picabú y cuestiones y yo también me reía con él y qué sé yo. Hasta que un día, más o menos coincidente con la primera limpieza del patio que fue sacar todo el castivate, aunque estábamos un día ahí en el baño y yo veo que mi hijo se da vuelta a mirar y en vez de reírse y sonreír y todo, lo que hace es una mirada que yo... Es una hueva tan chica. Es un niño que tiene, ¿qué? 1 año, 3 meses, 2 meses. Y su mirada fue como de desconfianza, porque no fue miedo así en un segundo, miedo, no, no, no. Fue como desconfianza. Y fue súper extraño, porque en un principio yo podría haber pensado que era a mí, pero no. Era como en otro espacio de este espejo del baño. Bueno, la cosa es que siguió ocurriendo, y yo trataba de llegar al baño como con la sonrisa, pero nada, ya, bueno, ya. Ustedes pensarán, bueno, ahí tú te darás cuenta que algo... no. Simplemente uno está acostumbrado a vivir con un montón de cosas y yo no le doy tanda a todo lo que pasa. O sea, pasan muchas cosas, se sienten muchas cosas y no siempre es que te hayan hecho un mal y bla, 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 o que hay ahí no sé qué cosa, ¿verdad? O por lo mismo, soy seria, trato de no sugestionarme con cualquier cosa. Bueno, el punto es que en esta oportunidad, claramente, esta actitud de no sugestionarme me jugó en contra. Pasó 1 mes, 2 meses más, no sé, y contraté a una persona que me ayudase con los niños y con el aseo y con la cocina y todo el asunto. El papá de los niños estaba todo el día afuera en su pega y yo lo pasaba ahí con todo esto y bueno, un tema, porque además estaba esperando a mi hija más chiquitita ahora. Y resulta que cuando llega esta señora, todo bien, qué sé yo, y yo le digo, un día le digo, ¿sabes qué? No le he pedido que me limpie el patio porque sé que está medio difícil, sería posible que hoy día se dedique a eso porque no piense que nosotros lo tenemos así, sino que estaba hasta el techo, que si yo le mostré, le expliqué y le pedí que lo limpiara y me dijo, no, ningún problema. El mono que está en la esquina sí, no lo mueva, le dije yo. Ese patio era como una pecera, tenía vidrios, ventanas por todo el costado. Entonces yo la vi cómo entró y me fui a lavar platos. Estaba yo lavando platos, mirándola, y de repente ella, yo veo que me mira así, me queda mirando, como que nos quedamos mirando y ella siguió trabajando, qué sé yo. Cuando más tarde yo le digo, ya vamos a tomar tecito, tomamos tecito, y ella me dice, ¿sabe, señora? Hay algo raro ahí, me dice. Y yo le digo, en serio, yo también he sentido algo raro, pero ¿sabes qué? No, debe ser donde está tan abandonada esta cuestión, qué sé yo, que aquí, que allá. Bajándole el perfil me dice, sí, claro, sí, debe ser eso, debe ser eso. Pero hubo otro factor que me pasó desapercibido también en ese momento y que yo se lo comenté a ella, que fue lo único realmente raro es que desde que yo llegué a esta casa no he soñado. Y yo soy una persona que sueña todo el día, todo el tiempo y vive mucho en función de sus sueños. Siempre ha sido un tema que he cultivado, qué sé yo, como que escribo los sueños y todo, y no he soñado. Me dice, igual es raro. Pero sería todo, sería todo. Pasó el tiempo, siguió pasando el tiempo, no sé, un tiempo más, y mi hijo ya hablaba un poco, mi guaguita, yo ya andaba con la otra guaguita, ¿no es cierto? Y un día estábamos en la muda, y esto fue un poco después de lo del espejo, y cuando tú los mudas, obviamente quedan mirando hacia arriba, y empiezan con las patitas y todo el juego, y qué sé yo, y de repente mira como más allá de mi cabeza, y ya ahora apunta con el dedo, y decía, bueno, mamá, no sé qué decía. Y creo que hubiera sido mejor que no hubiera sabido, porque cuando llegó este último gran factor, fue súper inquietante, que fue unos meses después, cuando él ya hablaba y ya decía mejor 2 o 3 palabras, y yo empecé a distinguir que decía, mamá, mamá, me asusta, mamá, qué miedo, mamá, mira la guagua quemada. Sí, quemada. Quemada. Bueno,
así fue este tema y yo ya estaba en este camino, no sabía todo lo que sé ahora, pero me dispuse a hacer todo lo que estaba en mi conocimiento, sin considerar que la tradición tradicional de Chile, no sé si en el resto de América o en otras partes, eh, creo que sí, dice que tú tienes que retirarte, con tradicional me refiero a tradicional folclórico, ¿no? Retirarte cuando eres la persona que vive, que está directamente afectada, tú no deberías ser la que hace el trabajo. En magia eso es distinto. Entonces yo simplemente me dispuse a hacer cosas. Pero también pasé de largo el hecho de que estaba prácticamente recién parida y bueno, que era la única persona que estaba ahí. Bueno, ustedes se imaginan todas las circunstancias, básicamente. Entonces, no pasó nada. Y esto siguió ocurriendo 3, 4 veces al día. Mi hijo, cuando lo lavaba, cuando lo mudaba, eh, mínimo 4 veces al día, salía este asunto de la mirada y decía la guagua quemada y cosas por el estilo en su media lengua. Obviamente yo no lo quería hipertraumatizar, así que le decía, mi amor, es que sí, pero no, no pasa nada. No sé, no sabía bien cómo tratar el tema con una guaguita, con un niño tan chiquito. La cosa es que pedí ayuda a mi tía, que era cabalista y todo. Ella no vino, me hizo ir a su casa, porque vivía un poco lejos, y me dio todos unos tips y qué sé yo. Y no sé si será porque yo no era cabalista, no lo soy, ahora entiendo el sistema un poco más y todo lo que tú quieras, pero en ese momento muy poco, lo mínimo. Entonces, bueno, ahí estuve haciendo compilaciones de cantos de nombres de Dios o de irlos mencionando, ¿no es cierto? Antes de eso los estuve pintando, eh, los trazaba con el dedo al ir cantándolos y todo el asunto. Y pues no cambió nada. Pasaron, no sé, 3 semanas, 4 semanas, nada. 3 meses, nada. En definitiva, esto no me ayudó. Llamé a mi mamá. Llamé a mi mamá. Mamá, mamá, tú podrás hacer algo, tú tienes alguna idea, mira, ha pasado esto y esto y esto y esto. Ahí yo compilando todo y algunas otras cosas que en ese momento pasaron que yo ya no recuerdo con exactitud, así que no me voy a garrilear. Entonces llegó mi mamá y me dijo, sí, claro, y llegó a mi casa armada con nada. Literalmente llegó así, ya, ¿qué vamos a hacer? Y yo, mamá, no sé, lo que te surja, lo que te nazca, si algo que, no sé, hayas escuchado, hayas visto en el campo, no sé, algo bien trad, bien folk, ¿cachai? Y yo me voy a quedar afuera porque lo tradicional es que no se queda afuera. Entonces, no sé, entra, échale chuchadas, cualquier cosa. Y ocurrió que en ese momento se volvió mega brujístico porque era como lo que uno necesita está alrededor. Cacle, cacle. Porque había una tremenda mata de palqui. Había una tremenda mata de palqui que para el que no lo conozca es una planta mega hedionda, muy poderosa, que se expande como loca, que tiene una fuerza, que vive en cualquier lugar de cualquier manera y tira unos hilos por debajo y conquista espacios gigantescos solita. No tiene ni un drama, no necesita a nadie ni nada prácticamente. Y sobrevive y que se utiliza justamente para este tipo de cosas. Entonces cortamos de ahí unas ramas y ella las tomó las hizo un atado y de su monedero, lo que a mí me impactó, porque generalmente la gente cuida las cruces así como de tenerlas limpias y bonitas y todo, pues no, mi mamá tenía esta cruz en un monedero y más encima no era una cruz cualquiera, era una cruz con la que mi abuela había muerto apretándola en su mano. Cuando mi abuela falleció, mi mamá se la ponía en la mano y mi abuela cerraba la manito y era como la mano y era como no sé, un consuelo, paz, porque mi abuela era bastante creyente, no habían muchas opciones tampoco en esa época, así que creo que la mayoría de la gente era bastante creyente, y mi mamá era creyente por default. Entonces sacó la cruz, y es una cruz de bronce con hartos, es una cosa elaborada, una artesanía bien elaborada. Y esta mujer, mi madre, entra a la casa, si yo me quedo afuera, y poco menos que abre la puerta así, agarra el crucifijo, así, a lo exorcismo, y entra. ¡Sal de aquí! ¡Va de retro! Yo soy la madre de este hogar. Y agarra en la otra mano, en la derecha, agarra los palquis y empieza. ¡Pa! ¡Pa! Golpeando todo así, pero con una furia.
techo, piso, y sin saber, de alguna manera invocó los derechos de la madre, que son derechos mágicos en el fondo, y yo soy la madre de la madre de este hogar, o sea, se iluminó en ese momento y hacía todo exorcismo. Y se paseó por toda la casa dando este shows, y más adentro ya lo empezó a insultar a lo que fuera que estuviera, ¿no es cierto? Y no sé, ahí le dio varios nombres y varias teorías y cosas y nombres muy particulares en chileno. El tema es que mi hijo, que era el que veía esta cuestión, ya no ocupaba el andador. Cuando llegamos ahí, él andaba en andador todavía. Y ya había pasado como un año. Y de hecho, la más pequeña había nacido. Y estábamos afuera cuando de repente él apunta de nuevo y empieza a hacer así. Y yo le digo, ¿qué? ¿Qué? Y lo llamo por su nombre, ¿qué? ¿Qué? Y hace así. Y dice, se va la guagua, mamá. Sé que es una historia un poco caótica. Interpretarla creo que se pondría un poco gory. Creo que son varias cosas que se unieron. Pero bueno, dejo para que ustedes saquen sus conclusiones. Si alguien que vea esto le interesa, me comenta o me cuenta su propia historia. No sé si alguien más piensa que ha vivido en una casa embrujada. Yo ciertamente pienso que sí. Eso pues, mis queridas gentes de Aquelarre, soy Mel. Un gusto grande haber estado con ustedes esta tarde, este día, esta noche. Nos vemos.